su vida. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia en 1941. Tenía 3 hermanos. Desde muy joven adquirió experiencia en viajes con su padre. De joven viajó mucho y residió en Portugal. Estaba casado con una portuguesa y tuvo su primer hijo, Diego, hacia 1480. Después de la muerte de su primera esposa, encontró un amante y tuvo un segundo hijo, Fernando. En sus escritos habla de ir al mar por primera vez a la edad de 10 años, cuando su familia de mudó a Savannah en 1970, comenzó a trabajar en un barco. En años posteriores fue aprendiz a un agente comercial donde viajó por toda Europa. Comenzó a trabajar como comerciante y navegante a fines de la década de 1470 y trabajó principalmente en el norte de Europa. Desde el nacimiento de su primer hijo, continuó comerciando a lo largo de Asia Occidental a medios y finales de la década 1980. Él nunca recibió una educación formal, pero fue autodidacta en astronomía, geografía y historia. A menudo hacía suposiciones y llegaba a conclusiones falsas. Tenía una obsesión con Marco Polo y su libro. Muchos de sus viajes se basaron en los viajes de Marco Polo. A lo largo de sus años de navegación, Colón obtuvo muchas experiencias de navegación y conocimiento de los mares. También él era muy religioso, y él usó las lecturas bíblicas para ayudar a convencer a la corona española de lo que patrocinara. También él aprendió 4 idiomas a lo largo de su vida. Durante el Imperio Mongol, los europeos utilizaron la ruta comercial de la Ruta a la Seda hacia las Indias. Esta ruta no era segura después de que Constantinopla fueron conquistados por los turcos otomanos. Después de esto, muchos países europeos buscaron otras rutas a ella por mar. En este momento, la mayoría de la gente creía que el mundo está una esfera, pero no sabían que había los otros continentes más allá del hemisferio oriental. En la década de 1480, los hermanos Colón propusieron que se pudiera llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Malentendidos y errores de cálculo. Otros astrónomos habían podido calcular correctamente la circunferencia de la Tierra. Colón utilizó estos cálculos sin darse cuenta de que tenía las unidades equivocadas, lo que llevó a subestimaciones. En otro caso, utilizó la milla romana para calcular la longitud y la latitud cuando debería haberse utilizado la milla árabe. Él era creencia común que el mundo estaba formado por 6 partes de tierra y una parte del agua. Colón también fue influenciado por Marco Polo y su subestimación sobre la distancia de Japón al Ecuador. Muchos creían que una ruta a Asia a través del Atlántico era imposible debido a la distancia. Colón estaba convencido de que podía hacerlo debido a sus errores de cálculo. Edad de patrocinio. Colón propuso por primera vez sus planes de navegación al rey Juan II de Portugal. Su propuesta fue presentada a los puertos que creían que Colón había subestimado la distancia entre Europa y Asia. Fue rechazado 2 veces más cuando presentó sus planes a Venecia y Génova. Regresó a Portugal, pero fue nuevamente rechazado
porque Bartolomé Díaz acabar de descubrir una ruta marítima a Asia dando la vuelta a África. Tras su segundo rechazo de Portugal, Colón acudió a los reyes españoles del rey Fernando y la reina Isabel I para buscar patrocinio. Sus expertos también creían que Colón había subestimado la distancia. Para mantener abiertas sus opciones, acordaron darle una asignación y beneficios por un año. Colón comenzó a buscar otros patrocinios cuando terminó su asignación y a principios de 1942. Isabela aceptó patrocinar su viaje. Los expertos aún no creían que su viaje fuera posible, pero los monarcas no querían que Colón llevara sus ideas a otra parte. Colón recibió 3 barcos y un año para completar el viaje. Si lograba encontrar la ruta a Asia, se le otorgaría el título Almirante de los Mares. Sería nombrado gobernador de todas las nuevas tierras que pudiera reclamar para España. Tendría derecho a 10% de todos los ingresos de las nuevas tierras. Después del primer viaje, los monarcas españoles vieron el Nuevo Mundo como una oportunidad para el rebrote de la economía. España había sido devastada durante las luchas con los mongoles. España también vio el Nuevo Mundo como una oportunidad para difundir el catolicismo. Esta fue una de las principales motivaciones para aceptar futuros viajes. Y ahora ocurrió el primer viaje de Cristóbal Colón. Colón llegó en las Bahamas, lo que llamó San Salvador, en 1492 y encontró a la gente indígena, y porque él pensaba que estaba en India, los llamó los indios, y tomó unos prisioneros para encontrar el oro que ellos dijeron estaban ahí. Él también exploró Cuba y Española, pero obviamente pensaba que eran parte de Asia. Y este fue su viaje que tenía lo más éxito, porque actualmente encontró algo y no había tanto malo que ocurrió. Y podemos ver esas dos pinturas. Ese es el desembarco de Colón cuando llegó al Nuevo Mundo. Y después es el regreso de Cristóbal Colón, su audiencia ante el rey Fernando y la reina Isabel. Y puedes ver que él tiene todo que encontró en el Nuevo Mundo. Y obviamente ese fue muy bueno para los reinos. Después él tenía su segundo viaje, y ese fue más grande que el primero, que tenía solamente la Niña, la Pinta y la Santa María. Pero ahora Colón llegó a las Américas con 17 buques y 1,200 hombres, que es mucho más, obviamente. Y la corona española quería establecer unas colonias, y ese también con las colonias estableció la trata de esclavos al Nuevo Mundo. Y también los reinos querían que Colón evangelizó a las indígenas. Y todo eso es responsable para el sistema encomienda, que fue muy horrible para la gente indígena. El sistema encomienda usaron el labor de los esclavos y la gente indígena para cultivar a la tierra en el Nuevo Mundo, y fue muy horrible, y había muchas injusticias contra la gente indígena que vivieron ahí.
Y aquí está la genocidio taíno de Colón y sus hombres que ocurrió también. Y finalmente Colón tenía 2 más viajes al Nuevo Mundo. En el tercer viaje solamente usó 6 buques en su tercer viaje y él solamente tomó 3 para explorar lo que estaba al sur del Caribe. Y eso fue Suramérica y él aterrizó en Trinidad y él creyó que era Asia propia. Después él regresó a Española y ahí había una rebelión de los hombres del Colón y él los colgó. Y por eso la corona sacó su título del gobernador del Nuevo Mundo y lo arrestó. Y este es el arresto de Cristóbal Colón y obviamente no fue bueno para él. 502, Colón predice el eclipse lunar para mostrar a la gente indígena en Jamaica que él fue muy poderoso y por eso ellos lo ayudaron porque ellos obviamente no sabían lo que él había hecho a la otra gente indígena en el Caribe. Después de sus viajes, a medida que envejece, creía más fuertemente en la religión y continuó tratando de convencer a otros de sus logros. También comenzó a escribir más. Escribió 2 libros hablando sobre sus viajes y cómo revelan que fue profetizado para lograr estas metas por Dios. Se llaman el libro de los privilegios y el libro de las profecías. En el fin de su vida, después de los viajes, Colón luchó mucho con su salud y tuvo muchos problemas de salud que se deben a la vida en el mar. Los investigadores sospechan que contrajo su enfermedad de alimentos o agua en los barcos. Colón se enfermó progresivamente antes de morir en Sevilla, España, el 20 de mayo de 1506. Sus restos se encuentran en la Catedral de Sevilla, pero algunos de sus restos están en la República Dominicana. Aquí es el tumbo de Colón en la Catedral de Sevilla. También aquí es el faro de Colón en Santo Domingo. El legado de Colón. En 1992, 1500 años después de los viajes de Colón, el tono comenzó a cambiar sobre su legado. Se le enseñó a niños de todo el mundo a ser el fundador de las Américas, con estatuas y parques que llevan su nombre. 1500 años después, el cambio incluyó la crítica a Colón y sus esfuerzos para colonizar las Américas. Este cambio en el legado tuvo el efecto de que se propagó por todo el mundo. Todas las estatuas de las ciudades fueron destrozadas, incluyendo decapitaciones, remoción y estar cubiertos de pintura roja, debido a la creciente agitación civil en todo el mundo, pero específicamente en los Estados Unidos. Muchas de sus estatuas han sido removidos en esfuerzos por reconocer el dolor. Aquí es una estatua en Boston. También una estatua de Colón en Virginia. Y finalmente aquí es una estatua en Buffalo. Y es todo. Muchas gracias.